Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. ¡Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus tesoros. Y como gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien alterara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Señor Jesús. Hemos escuchado este texto del Evangelio que nos lleva a preguntarnos qué es aquello que se esconde a los sabios y entendidos y que es revelado a la gente sencilla. Y podemos ir viendo cómo el hombre, el ser humano, tiene tentación de esta autoafirmación, de esta autonomía en su existencia. De hecho, lo que se puede ofrecer y que se antoja es esta autoafirmación y esta autonomía en la vida. Tú lo puedes, tú lo logras y puedes experimentar la plenitud de la vida. Entre más autónomo, entre más sepas las estrategias para autoafirmarte tú, y cuando hablamos de esta autoafirmación es, tú solito puedes ir experimentando cuánto vales, tú puedes inyectarte la idea de que tú vales. Esta autoafirmación que necesita el hombre la puede volver el centro de su vida. Y entre más autónomo, mejor. ¿Qué le lleva a sentirse autoafirmado y autónomo? Pues la fuerza de sus propias decisiones, la conducción de su propia vida. Y el hombre se puede extraviar. Basta, pensemos en el orden, vamos a verlo así, en el orden moral. Bueno, pues si yo tengo equivocaciones, basta que entienda dónde estuve mal, basta que yo me perdone y la vida sigue. Y no está mal, hay un proceso que nos lleva como pues a mitigar a veces la culpa y todo. No me refiero a esa parte, sino en donde el hombre entonces comienza a creerse el centro de verdad, el único criterio de verdad de su existencia. Eso es buscar una autoafirmación por sí mismo, se busca sus propias explicaciones, busca mitigar su propia culpa y continúa en la vida. Y entre más autónomo le vendan la idea que puede ser, y entre más antojable se vea que detrás de sus decisiones es autónomo, uno corre el riesgo de decir, voy planificándome porque me siento autónomo, porque me autoafirmo yo, porque mi forma de autoafirmarme lo defino yo. Hay tanta tentación en esto. No digamos a nivel de pueblos,
de sociedades, de países. Es como el colectivo, pues si todos buscan autoafirmarse, juntemos esa idea de autoafirmación y vean que juntos, pero se vuelve un revoltijo, porque lo que yo pretendo no lo pretendes tú, y pensemos cómo se abre tanto el abanico. Todos juntos vamos a buscar el bien del país. Sí, pero pues entremos a las entrañas de qué se entiende por bien y otros que entienden por bien y otros pues vamos a imponer el bien que yo creo que es el mejor. Y cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando el colectivo, las sociedades se engañan, sucede lo que en la primera lectura. ¡Ay, Asiria! El ay, que es el lamento, los ayes, que nos indican un lamento fuerte. ¡Ay, Asiria, que te sientes el poderoso! Sí, con frases de humildad, pero te vas sintiendo poderoso. ¿Quién no puede decir en su vida, bueno, sí caigo, pero me levanto? ¿No? Bueno, sí tengo errores. Luego sale la frase, pero como todos. Pero nos tenemos que levantar, pero tenemos que seguir adelante. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Hoy se antoja tanto caminar cada quien por su propio camino, que se corre el riesgo del individualismo, y con el individualismo el aislamiento que deja solo al hombre con sus propios esfuerzos. No hablemos ya del relativismo. El hombre que busca autoafirmarse por sí solo y sentir autonomía por sí solo le lleva a después experimentar que algo falta. Bien. Te doy gracias, Señor, dice el texto, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Vayamos entonces ahora con estas experiencias o esta fenomenología que hemos así como hablado de manera así como rápida. Vayamos al contenido. Si el hombre tiene esta tentación de autoafirmarse, se va a ensoberbecer y se va a agrandar y se va a sentir sabio y entendido. Y después se hace esta distinción. Te doy gracias porque estas cosas se las revelas a los sabios y entendidos, se las ocultas a los sabios y se las revelas. ¿Qué? Y entonces podríamos definirlo porque, como consecuencia, porque el siguiente versículo habla de un total vínculo de pertenencia. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos y viene este verbo de conocer. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. El conocer que no es nada más una operación mental del conocimiento, no es nada más un conocimiento teórico, es el conocimiento, diríamos, interior, que te apega a lo conocido. No sé, pensemos en una persona, pero también pensemos, por ejemplo, algún libro que leímos que a lo mejor marcó la vida porque tocó fibras internas y es un libro querido, diríamos. Ya no es nada más un conocimiento teórico del libro, sino también una aprehensión, un vínculo ahí de afecto, diríamos, con ese libro, ¿verdad? Y entonces lo tenemos como gran valor, ¿no?
pero pensémoslo en las personas. No es el conocimiento superficial, es el conocimiento que crea vínculo y con ello pertenencia. Pero ¿quién va a querer ahorita pertenecer a alguien, no? Si a lo mejor este periodo de pandemia me reveló que yo no quiero pertenecer a esta pareja que yo conocí, a esta familia que tengo, a tantos desafíos que se han destapado, ¿no? El sentido de pertenencia se ha vuelto un desafío. Pues casémonos, pero pues si no resulta en 2, 3, 5 años, nos separamos tranquilamente ya, sin problemas. Ya no hay vínculos a largo plazo, ya no hay vínculos que puedan ir creando este sentido de pertenencia. Y así con esos vínculos humanos, el vínculo con Dios es igual. Pues Dios mientras lo entienda, mientras no lo entienda, no, y si no, pues como yo me estoy autoafirmando bien y tranquilo, sin meterme con nadie, puedo seguir. ¿Para quién es esta revelación del conocimiento de Dios? ¿Qué se necesita? Sencillez, humildad. Te doy gracias por el conocimiento de Dios, ya parafraseando. Te doy gracias, Padre, porque el conocimiento de Dios se lo has revelado a la gente sencilla y se lo has ocultado, y no como una acción donde Dios dice, pues ahora no me doy a conocer. Recordemos que el conocimiento de Dios es para todos. Pero la distinción que se hace ahí es concreta. La gente soberbia que busca autoafirmación le queda velada, le queda velado el conocimiento de Dios. En ese sentido decimos, hay un designio de Dios. Si tú eres soberbio y te autoafirmas por ti mismo y buscas darte explicación de las cosas por ti mismo y buscas mitigar tu moral por ti mismo y buscas acomodarte por ti mismo, mi rostro queda oculto. Podríamos entender así el texto. No como una acción donde Dios dice, voy a ocultar esto a aquellos que... No, es de consecuencia. Te doy gracias, Padre, porque estos que se han querido ensoberbecer, e incluso si seguimos como el texto del Evangelio, pues está dirigiendo a los pastores, jerarcas, fariseos, doctores de la ley, que en nombre de Dios se han querido engrandecer, que solamente ocupando a Dios ellos buscan autoafirmarse por sí mismos. O apliquémoslo a nosotros, sacerdotes, que a lo mejor buscamos autoafirmarnos por nosotros mismos, devolverles una autoconfianza superficial al hombre, porque pues yo necesito confiar en mí mismo y ya, Dios pues que me dé la fuerza para que yo siga confiando en mí mismo, casi diríamos así. Le pido a Dios que me conceda seguir confiando en mí mismo. Cuando el hombre anda por estos caminos, el rostro de Dios queda velado, no lo podemos ver y nos extraviamos y nos perdemos. Pero cuando el hombre, y aquí la primera lectura lo señala de manera atinada, dice el texto, por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su hijo como se enciende la leña, a su lujo, perdón, y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Cuando permitimos que Dios entre, por supuesto que va a haber un desmoronamiento. ¿Estamos dispuestos a ello? Se necesita de un corazón dispuesto a la humildad, dispuesto a la disminución. Que Dios entre y, dice, a los bien alimentados los va a enflaquecer y prenderá fuego al lujo. Parece que el conocimiento de Dios necesariamente tiene que pasar
por este desmoronamiento de tu intención a veces atroz de autoafirmarte por ti mismo. Si no permites esta acción de Dios, el velo va a quedar velado, el conocimiento que tengas de Dios. Podrás tener sentimientos ahí religiosos, podrás tener sentimientos buenos, podrás sanar tú tus propias culpas o intentar sanarlas, pero no el conocimiento de Dios a quien le perteneces. Y vean cómo el sentido de pertenencia solamente se entiende desde un corazón humilde, sencillo. Solamente en la humildad admites que le perteneces al Creador. Y todo lo que esto significa, ya aparecerá en otra reflexión, que significa que le pertenezcas al Creador. No defines las cosas tú, no defines el transcurso de la historia. Cuántas cosas no tenemos que aprender de este sentido de pertenencia. Y el texto termina: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vamos a pedirle al Señor que nos coloque en esta condición de posibilidad para tener un corazón humilde, sencillo, y que su alabanza sea para nosotros en ese contexto. Que le dé gracias porque ha revelado este sentido de pertenencia a la gente sencilla. Así te ha parecido bien, dice la alabanza de Jesús. Pues que Dios nos conceda entrar en esta lista de la gente sencilla, de la gente que admite que no se pertenece a sí mismo, que no se construye a sí mismo, sino solo y únicamente se construye en este sentido de que le pertenezco a alguien, y en este sentido a Dios. Esa es nuestra oración. Pidamos al Señor por nuestros hermanos enfermos, principalmente los contagiados, para que en medio de esta experiencia de enfermedad, su corazón se vea envuelto por la sencillez. Y que puedan descubrir el rostro de Dios en tu Hijo Jesucristo. Que su enfermedad les haga transitar por este camino de sencillez y humildad, para que al recorrer ese camino con sencillez vean tu rostro, te conozcan a ti, Dios de amor. Oremos. Te pedimos también por los que trabajan en los hospitales. Cuídalos, protégelos. Y en esta experiencia de cansancio y de disminución de fuerzas, de aliento, de salud también, que en ese proceso de disminución, Señor, transiten este camino de humildad, que les haga conocer tu rostro.
que les lleve a contemplar tu fuerza misericordiosa en sus vidas. Eso es lo que pedimos por todos los que trabajan en los hospitales. Oremos. Finalmente te pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo experimentado esa disminución en su aliento, en sus fuerzas, ahí donde iban experimentando ya el final de su vida, Señor, concédeles que al experimentar esa disminución en su vida, recorran este camino de humildad y sencillez que les lleve a contemplar tu rostro amoroso, que les lleve a contemplar tu fuerza misericordiosa y que todos ellos descansen en paz.